aprender sobre la guía y con un tema que en realidad es para todos relativamente nuevo, ¿no? Poder conocer acerca de esto y decir, bueno, de qué se trata, ¿no? Sí, sí, por favor. Em, bien, vamos a ver ahí porque me están ofreciendo para ayudar, así que esto viene fantástico. Bien. Les decía en cuanto a esto, ¿no? Tener la posibilidad de, sobre todas las cosas, digo, de poder conocer y de aprender en realidad lo que tiene que ver con la guía y de qué manera nos puede ayudar a nosotros, a aquellos que, bueno, queremos hacer historia familiar, si es efectiva, si no es efectiva, si sirve, si no sirve esto de la guía. Y creo que son muchas las preguntas que pueden cruzarse con respecto a este tema. Así que, bueno, vamos a comenzar. Ahí vamos. Y le vamos a dar un tiempito. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bien, entonces viene acá esto de avances de la IA en genealogía, que era lo que les estaba diciendo, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece? Tengo acá una primer pregunta. Creo que son en realidad dos preguntas que quizás es esto, que podemos comenzar a responderlas ahora o en la medida en que vayamos viendo que aparezca la información, de acuerdo a lo que se reciba, lo que se pueda percibir, si se puede volver a, o no sé si modificar la respuesta, pero poder agregar más información a esto, creo que estaría bueno, ¿no? Dice, ¿creen que la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo de un genealogista o solo potenciarlo? ¿Por qué? Esa sería la primera pregunta. Vamos a ver. No sé si hay alguien, si tiene respuesta, Hermana, sería fantástico. Sí. hermana Silvana, yo creo que Ujú, la IA puede potenciar, pero no reemplazar el trabajo de un genealogista, porque, bueno, a pesar de que es una inteligencia artificial, puede cometer errores dado que somos las personas quienes ayudamos a que la IA progrese. Entonces, sobre esa base, creo que lo único que la IA puede hacer por nosotros es potenciar, ayudarnos a buscar más personas que pertenecen a nuestro árbol y que por alguna circunstancia nosotros no hemos encontrado. Creo que por ahí va la respuesta. excelente, hermana Adriana. En lo personal, a mí me ayudó mucho porque lo que le estaba diciendo previamente al comenzar la clase, que hago captura de imagen de las actas escritas en italiano y le pido que me la traduzca. Hay veces que la inteligencia artificial traduce bien y hay veces que no, porque yo me Mm. fijo en las letras que son muy antiguas y a veces en vez de decir olivo, dice oliva, que se refiere a un nombre, y así me va traduciendo. Gracias a esas traducciones, porque no están bien traducidas los que han puesto datos en el Family Share, que lamentablemente yo he encontrado datos erróneos. Por ejemplo, encontré a mi bisabuela que se llama Marina y le habían puesto María. Entonces nunca podía encontrar datos de los hijos de ella. Eh, pero tuve que utilizar ese medio que en lo personal trato de no utilizarlo porque todo eso va a un servidor, a una empresa privada, todos esos datos privados. Por ahí me da desconfianza, por eso quería escucharla a usted, de qué manera esos datos se ven resguardados de esas empresas, ¿no? Que utilizan la inteligencia artificial para recaudar información.
Ujú. Bien, o sea que acá nos aparece una nueva pregunta. Gracias por esa pregunta, hermana Adriana. Por favor, sí, yo puse algunos hermanos para que puedan ayudar con esto. Si hay manitos levantadas, me avisan porque yo no estoy viendo nada, solamente veo mi diapositiva, ¿sí? La otra pregunta dice, si una inteligencia artificial encuentra un registro que parece coincidir con un antepasado, ¿lo aceptarían de inmediato o qué pasos seguirían para verificar su autenticidad? Porque es como algo medio parecido a la pregunta que hizo la hermana Adriana, ¿no? Es como, bueno, ya me dio esta respuesta, ya la tengo, ya. ¿Qué cosas harían ustedes? ¿Sería necesario Bueno, verificar? Sí, bueno, es necesario verificar. Creo que siempre es necesario hacer esa verificación para ver si realmente es un antepasado tuyo, si realmente coinciden todos los datos o no. Siempre hemos hablado de tener un árbol familiar sano. Entonces, si lo aceptamos así de inmediato, pues creo que podemos cometer errores. Entonces, yo siento que es necesario siempre verificar, siempre. Y con respecto a excelente. la pregunta anterior, igual que el profe, este, siento que la IA nos ayuda a potencializar nuestra investigación genealógica porque pues como Ujú. dicen, ¿no? También la IA comete errores. Gracias, Silvana. Exacto. Y en realidad nunca va a reemplazar al hombre. Es decir, puede estar al servicio de, pero no reemplazar al hombre. Creo que esto también es fundamental que podamos siempre tenerlo en cuenta. De todos modos, en las preguntas que van surgiendo, hay respuestas que van a aparecer. Entonces, bueno, vamos a ver. Así vamos a comenzar, ¿sí? En base a lo que ustedes me dan como información. Dice, vivimos uno de los cambios tecnológicos más importantes en la historia de la investigación genealógica. Realmente es impresionante esto de lo que ha facilitado la IA. En verdad ha facilitado y muchísimo. La inteligencia artificial ya forma parte, dice, del trabajo cotidiano de millones de investigadores gracias a plataformas como Family Search, MyHeritage, Ancestry. Dice, sin embargo, la IA no reemplaza al genealogista, o sea que todos coincidimos en esto y si había dudas, no va a reemplazar al genealogista. ¿Qué es lo que hace? Y acá, bueno, volvemos a reafirmar las respuestas que ustedes estuvieron dando. Potencia su capacidad de investigación, acelera procesos y descubre conexiones ocultas, pero el juicio histórico, la crítica documental y la interpretación siguen siendo responsabilidad del investigador. O sea, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en un principio yo pensaba en esto, ¿no? De la IA, cuando surgió hace 2, 3 años, era como que, bueno, se trataba de tirar por tierra todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial, cuidado con esto, cuidado con aquello, pero en verdad, bueno, se ha estado ofreciendo desde una de las academias de la plataforma, justamente se ha dado todo un curso con respecto al uso de lo que es de lo que es la IA. Sé que el hermano, bueno, hizo todo un recorrido, un paneo acerca de la IA, poder enseñarnos a utilizar la IA. Y creo que la clave es esa, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que saber de qué se trata. Si yo lo voy a relacionar, por ejemplo, con investigación genealógica, el hecho de que recibamos información y esto pase de boca en boca, unos digan sí, está bueno, otros digan no, tené cuidado, no, fíjate acá, fíjate allá. Pero si no nos empapamos en el tema, no nos metemos en el tema de lleno, esto de conocer, a ver de qué se trata, me estoy refiriendo a estudiar, a investigar, a buscar, es muy difícil.
que se pierda el temor o pueda uno acertar o coincidir y decir, no, realmente es una herramienta que sirve y muchísimo. Entonces, en esta clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la investigación genealógica. Dice, descubriremos sus enormes posibilidades, dice, pero también aprenderemos por qué nunca va a poder reemplazar el criterio del investigador. No sé qué es lo que piensan hasta acá, si quieren compartir algo. ¿Puedo? Sí, por favor. Sí, muy interesante las preguntas que has hecho y también pensaba en la pregunta de la hermana concerniente a lo que pasa con los datos de que uno, sea cuando pone un registro, ¿no? Y Ujú. realmente yo creo que la IA es muy importante, pero como todos dijeron, no debemos confiar mucho, sino que cada vez que pedimos o ella identifica un documento, tenemos que verificar en todo su contexto el nombre, apellido, cónyuge, colaborar, o sea, o corroborar esa información con otras actas independientes como censo, testamentos, patrones. Y yo creo que en esa forma, en la genealogía, la inteligencia artificial, en realidad no va a confirmar el parentesco, únicamente va a identificar posibles coincidencias y de esa forma la decisión eh, o sea, final va a corresponder al investigador, al que está llevando a cabo, porque él es en realidad quien va a fundamentar toda esa evidencia documental, si es sólida o si es solamente un análisis crítico que está haciendo. Y el otro punto de qué sucede con esos datos que pasa, recordaba algo muy interesante que una vez me puse a buscar en la IA, porque me salían a mí datos como mi apellido es Navarro con B corta y había Navarro con B larga. Y, y cuando empecé a consultar, a buscar otros datos, verifiqué y confirmé que realmente mi apellido, el origen del apellido era con B corta, que nunca fue con B larga, sino que fue mal escrito, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante porque eh, en la transcripción que puede hacer o en el resumen con la que interpreta, se va a basar solamente en esos datos que extraen, en los patrones que está aprendiendo la IA. Y también otra de las cosas, y dejo el tiempo, em, con esos datos, ¿qué va a depender? Va a depender del tiempo que nosotros utilicemos la IA, porque algunas plataformas procesan documentos únicamente para responder solicitudes, otras pueden conservar temporalmente los archivos para mejorar el servicio y realizar controles de seguridad, por ejemplo. Y otras plataformas lo que van a hacer es realmente esos datos van a incorporarse como funciones, como en el caso que estamos utilizando la indexación o el del registro que hacemos de, ¿cómo es? De participa. Entonces, ese tipo de cosas va a ir sucediendo, ¿no? Y bueno, tenemos que entender que la inteligencia artificial no comprende un documento como un historiador. Simplemente lo convierte en dato y va a calcular siempre las probabilidades y va a generar siempre interpretación. Excelente, muy buen aporte. Entonces, vamos a ir por el punto de partida. Digo, excelente todo lo que están trayendo. Vuelvo otra vez, podemos hacer preguntas, podemos sacarnos las dudas, podemos compartir, porque siempre es la idea, y esto que decía el hermano Arturo al principio, nos enseñamos, aprendemos, preguntamos,
Si no tenemos la respuesta, seguramente habrá una próxima clase para poder dar mayores respuestas a las inquietudes. Eh, pero creo que el punto de partida tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Entonces dice, es aprendizaje automático, tiene que ver con reconocimiento de patrones, tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, tiene que ver con una visión artificial. O sea, la IA, esa inteligencia a la cual yo estoy accediendo, y esto digo, lo aprendí en realidad por mi esposo porque al principio tampoco le prestaba atención al tema porque no me llamaba la atención. Pero bueno, a partir de la paciencia de mi esposo, pude descubrir que realmente era valiosa, pero también tenía que ver con la información que yo iba haciéndole a la IA. Y esto, bueno, lo repito y siempre lo comparto con mis alumnos para que ellos también puedan entender esto, ¿no? De que la IA va a ser más efectiva en la medida en que yo alimente esa IA y pueda darle la información o ayudarle a que busque libros, autores, enlaces, a que pueda relacionar y poder perfeccionarla, por así decirlo, para que los datos sean lo más fehacientemente posible. Ustedes vieron que siempre cuando uno hace una pregunta dice, la IA puede cometer errores, verifique tal cosa. Entonces es como que si nosotros alimentamos a esta IA con la información, o sea, siempre va a ser un poco más certera la respuesta que pueda dar. Entonces, ¿para qué sirve la guía? Dice, trae para nosotros lo que hacemos historia familiar, dice, es la revolución digital en la genealogía. ¿Por qué? Porque millones de registros han sido digitalizados. Hasta hace 2, 3 años atrás creo que era, y pregunto, bueno, al hermano Arturo, que es el que estuvo dirigiendo esa academia, pero creo que 2 o 3 años atrás creo, no sé si es un poquito más, que se estaba indexando y de repente dijeron, ay, se terminó la indexación. Uy, ¿qué pasó? Se revisaron todos los registros. Pero en realidad se reemplazó el trabajo de la indexación que hacíamos de leer nombre por nombre, ir cargando, pero haciéndolo en forma individual, asumió la guía esa parte. Y hoy conocemos desde Family Search, que es la plataforma que nosotros utilizamos, aparece Participa. Y en donde dentro de lo que es esta plataforma hay una academia que es revisando registros. Entonces no es que desapareció, sino que en realidad plataformas como las que utilizamos en el caso de Family Search comenzaron a hacer uso de la guía. Entonces, ¿en qué benefició? Fíjense, millones de registros digitalizados, lo que quizás podía llevar mucho más tiempo porque era algo manual, porque lo hacía una persona, porque lo hacían dos o tres, la IA en minutos puede hacerlo. Entonces, esto favoreció la investigación mundial, dice la automatización, o sea, es algo mecánico, pero volvemos otra vez a esto que decía también mi esposo, ¿no? Una vez que accedemos a esto, tenemos que verificar y ahí viene nuestro trabajo y acceso remoto. Nuestra experiencia, digo, y seguramente en otras clases me deben de haber escuchado compartir exactamente lo mismo, pero realmente estoy tan agradecida de poder ser embajadora en la comunidad de Family Search que tiene que ver con revisión de registros. Junto con mi esposo y algunos otros hermanos nos dedicamos a hacer la revisión de los registros que la IA carga. O sea, la IA lo que hace es leer la información y va completando. Al principio les comparto mi experiencia. La IA no diferenciaba en todos los documentos. Es, creo que es, no digo difícil, pero son los menos en donde aparecen el año escrito en letras. Entonces al principio la IA no distinguía el nombre del número en letras de un nombre de persona. Entonces lo que hacía era cargar todo como nombre, nombre de persona y aparecía 1612. 1612 es el nombre del número, no es la persona. Entonces, el trabajo que comenzamos a hacer al principio fue corregir estos datos. Entonces, esto de que la IA se va retroalimentando es lo que uno va corrigiendo y va diciendo, no, esto no es así, y uno comienza a ingresar el dato como corresponde, la IA lo que va a hacer justamente es
comenzar a hacer ese tipo de correcciones. Hoy en día es como que son menos ya los registros en donde aparece como un nombre de persona o el nombre de una localidad, el nombre de un número. Ya eso la IA lo diferencia. Entonces, ¿qué tipo de correcciones hacemos? A veces la IA no distingue un nombre que es poco común para nuestros tiempos. Si es un registro de 1700, hoy una hermana preguntaba en el grupo, no sé qué nombre dice acá. Y yo leí y decía, América no es, era el nombre de una mujer. Entonces la hermana, que es la que nos capacitó, dijo Onésima. La IA no distinguía ese nombre. Entonces a veces queda el espacio en blanco, a veces pone como desconocido. eh, entonces, si uno hace el tipo de corrección que corresponde, la IA la próxima vez ya va a identificar ese nombre. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Silvana, ¿yo puedo? Por favor. Respecto de eso que usted habla, a mí me ayudó mucho la interpretación que da la inteligencia artificial en idiomas que no conozco, porque resulta Traductor. el traductor, pero lo hago a través de la inteligencia artificial y Ujú, me traduce a veces nombres que salen como firman abajo los testigos que resultan ser familiares y me da como líneas de pistas para que yo siga investigando, que eso ha sido algo ujú, bueno de la inteligencia artificial. Y de lo que aprendí de eso, que más allá que es muy útil para nuestro trabajo, que la inteligencia se adapta a nuestro lenguaje y a cómo pensamos nosotros, que no es lo mismo para usted o quizás para alguien más que tiene otra profesión y está más avanzado. Eso lo entendí. Lo que nos diferencia de la inteligencia artificial que no expresa emociones, como suele ujú. pasar si estuviera en vivo una máquina con inteligencia artificial. Me parece que por ahí es la diferencia entre eso y para lo que es útil ese conocimiento. No sé, por ahí sabe más alguien que de lo que yo aprendí hace poco. Perfecto. De acuerdo a lo que nosotros estemos utilizando, o sea, yo comparto lo que yo aprendí hasta ahora. De acuerdo a la que, para lo que estemos utilizando, la inteligencia artificial, si yo la voy alimentando, seguramente se va a volver una experta en la información que yo necesito. Si utilizo para el colegio, o sea, me ayuda, por ejemplo, a armar evaluaciones. Después yo hago la corrección, verifico si todo lo que me ofrece es lo que estoy queriendo hacer y en realidad a mí en lo personal me ayuda muchísimo a facilitar en cuestión de tiempos y armar evaluaciones en menos de 2 minutos y que yo después haga la corrección, esto sí, esto no. Y esto que decía la hermana es sumamente importante es también el tipo de palabras que utiliza. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, nos damos cuenta si es algo que hizo la IA o son palabras del estudiante. ¿Por qué? Porque no son palabras comunes que pueda emplear un estudiante de 15, 16, 17 años, no la utiliza. Entonces, ahí uno, bueno, evidentemente es esto. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia y por qué. Hermano Hernán, que estaba levantando la mano, Sí, buenas noches. Tengo una ¿cómo pregunta, hermana. está? Por lo menos yo nunca he buscado en la IA registros, ¿sí? Entonces, por lo menos una fecha. ¿Cómo quisiera yo buscarla entonces? O sea, es la duda que yo tengo, es la duda que sí, porque yo siempre los busco en Family Set, MyHeritage y Ancestry, ¿cierto? Pero entonces yo, escuchándola, yo digo, bueno, yo nunca he podido, o no lo he podido, no lo he ensayado, no lo he practicado para buscar un registro en la IA. ¿Cómo haría yo entonces, hermana Silvana? Me disculpa la Eh, pregunta. no, por favor, en realidad no estamos buscando los registros, o sea, yo no busco los registros en la IA, veo lo que la IA completó para Family Search. Fíjense, acá aparecen las plataformas que utilizan IA. Y ahí tenemos la plataforma en la cual la mayoría de los que estamos acá hacemos uso, que es la de Family Search. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos nuestros árboles, accedemos a nuestra cuenta.
MyHeritage también, Ancestry, ellos utilizan la IA. Entonces, lo que nosotros quizás nos pueda llamar la atención es cuando aparecen los registros sugeridos. Ahí usted tiene el trabajo que está haciendo la IA. Desde que la IA comenzó, o sea, la plataforma de Family Search, y damos crédito en esto porque más de uno nos hemos sentido bendecidos cuando aparecen los registros sugeridos. ¿Por qué? Porque en este último tiempo ha aumentado la cantidad de registros que aparecen y casi a diario recibimos el mensaje: tienes un registro sugerido, creemos que hemos encontrado un pariente tuyo, y comienza a llegar la información. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la IA? La IA carga los datos, están los misioneros, hacen las correcciones y de acuerdo a lo que uno o la línea que uno puede estar investigando, dice, bueno, Sí, no, esto puede ser un posible familiar de esta persona. Entonces ahí me llega el registro sugerido. Esto que decía Ricardo, ¿qué tengo que hacer yo? Ay, es un registro sugerido. Familiar, listo, lo ingreso a mi árbol familiar. ¿O qué hago? Voy a verificar, voy a mirar, voy a ver, tenemos el mismo apellido, pero a lo mejor quizás no coincide en ciudad. Es decir, voy a hacer la parte de la investigación genealógica que en realidad la IA no puede hacer. Pero si yo sí, comienzo a juntar toda una serie de datos, puedo decir, no, sí, es pariente mío. O bien puedo dejarlo en stand-by, lo dejo en espera, hasta que en algún momento de mi historia familiar se una a mi árbol. ¿Se sí, entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, hermana Silvana, gracias. sí, me gustaría responderle un poquito también al hermano Hernán su pregunta y para todos. Ok, Sí, sí, la IA puede ayudarte a buscar registro genealógico de forma mucho más eficiente también, pero no busca en todo Internet por sí sola. Lo que hace la IA va a trabajar sobre la base de datos de las plataformas que incorporan o sobre los documentos que nosotros le podemos proporcionar. Por ejemplo, podemos poner en un lenguaje natural, podemos poner Juan Pérez, nacido en 1870 en Mendoza, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer la IA va a buscar todo los nombres y apellidos de Juan Pérez, nacido en ese año, y va a sugerirle posibles familiares, incluso te va a poder ayudar a buscar en los manuscritos escritos. Pero, ¿qué va a pasar? Va a detectar las coincidencias que hay en los registros como Family Search, MyHeritage, Ancestry, porque ellos utilizan los datos de genealogía, la Ujú. base de datos de todas las personas en el mundo. Entonces, eso es lo que va a hacer. ¿Y qué hay que hacer? Por ejemplo, en Family Search podemos buscar en la IA que se llama Research Assistant. Ella va a proponerte muchos registros que van a corresponder a la persona de tu árbol de la que vos estás buscando. O bien en MyHeritage, en el iRecord Finder, que te va a permitir conversar con la IA para que vos puedas buscar esos registros que está buscando. Ese es lo que se puede hacer con la IA realmente. ok, muchas gracias, Muchísimas hermano. gracias. Gracias, hermana Algo Silvana. más que acabamos de aprender. Muchas gracias, Ricardo. Eh, por eso digo, vuelvo otra vez a esto. Eh, ¿Podemos acceder a información? Sí, claro que podemos acceder y podemos también aprender. ¿Qué va a ser, digo, como principios básicos? Va a ser esta búsqueda de registros. Me va a brindar texto completo, pueden aparecer documentos sin indexar y en realidad los documentos sobre los que nosotros estamos trabajando con los registros de Puebla en México son registros que todavía no han llegado a sus familiares porque estamos haciendo justamente esa revisión. O sea, estamos primero corrigiendo, arreglando, solucionando, aún algo como tan simple y sencillo como el idioma. Si aparece en inglés, los pasamos al español.
eh, había una cuestión con respecto al género, si era femenino o masculino, y quedamos con esto hombre o mujer. Es decir, este tipo de cambios, se aparece el nombre de los padres, se aparece el nombre de los abuelos, es decir, es mucho más completo el trabajo que se está haciendo. Entonces, esto de documentos sin indexar es lo que se está haciendo en este tiempo. Y esto del reconocimiento automático, ¿no? Es decir, me puede dar, vuelvo otra vez y entiendo, y si no, Ricardo me ayudará, pero es esto, ¿no? De el escaso tiempo en el que yo puedo acceder a cierta información. Pero volvemos otra vez al principio. Esa información va a ser efectiva en la medida que yo, como persona, como ser humano, haga la revisión que corresponda. Si no hago esa revisión, se complica todo. No quedarme solamente con lo que la IA me está brindando. Vuelvo otra vez a esto. Dice la IA puede cometer errores. ¿Está? ¿Por qué? Porque todavía se está trabajando. Puedo tener una búsqueda conversacional, que era lo que decía Ricardo, ¿no? Por ejemplo, busque un hombre llamado José Rodríguez, nacido aproximadamente en 1820 en Córdoba, que es una provincia en Argentina. La IA interpreta el significado de la consulta y no solamente lo puedo hacer en campo de búsqueda. O sea, es esto también a lo que yo puedo acceder. Es como si yo les pidiera que viajemos en el tiempo y 20 años atrás, cuando teníamos que mirar los microfilms y cuando íbamos a los centros, destaca a mirar registro por registro. Entonces, fíjense cómo la IA ayuda y acelera absolutamente todo. Y esto dicho por los profetas de este tiempo, de que aprendamos el uso de esta tecnología, porque aquí es donde también el Señor acelera estos tiempos y no y acelera la posibilidad que tenemos de acceder a esos registros. Entonces es como que ya no tenemos que mirar uno por uno. Me puede dar una determinada cantidad, les comparto una pequeña experiencia hoy. Yo trabajo en un colegio laico, o sea, no es religioso, pero uno se siente con esta responsabilidad de compartir y decir, bueno, ¿cómo hago para enseñar? Y estábamos hablando de inmigración. Entonces, simplemente a ellos les llevé una pregunta: ¿cuál es el origen de tu apellido? Y hoy, trabajando en la sala de informática, fue maravilloso todo lo que vi, porque comenzaron a buscar cosas que nosotros aprendemos a través de la iglesia, a través del uso de la plataforma de Family Search, a través de los consultores, a través de la investigación genealógica. Y ellos, sin darse cuenta, estuvieron haciendo exactamente eso, hasta que un estudiante, sin ser miembro de la iglesia, accedió a Family Search y me dijo, profesora, mira lo que acabo de encontrar. Pregunté y apareció Family Search. Y me está dando y me está mostrando la cantidad de registros que yo puedo encontrar. O sea, la cara de felicidad de ese estudiante no se borra más. Pero también pensé en esto, no se va a olvidar más de lo que tiene que ver con esto, de hacer una investigación, simplemente el origen del apellido. Y yo incluí, además, si ustedes quieren hacer historia familiar. Fue impresionante lo que encontré. Cuando ella ingresó historia familiar, origen de mi apellido, automáticamente apareció Family Search. Entonces es como que fíjense de qué manera podemos enseñar a otros, y simplemente por curiosidad que ellos también puedan acceder y comenzar a pensar en sus propias familias. Y esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que estoy hablando, eh, de los registros que revisamos, de los registros que vemos y que completamos o corregimos. Paleografía asistida por IA. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Y creo que la hermana Adriana también decía, ¿no? Lectura de manuscrito. A veces, cuando no entendemos, hacemos la captura, la compartimos en la IA y traduce. Y lo primero que me pregunta es si quiere que sea una traducción moderna o nos vamos a la traducción literal.
Entonces, cuando uno pide traducción literal, si tiene todas las abreviaturas y todo lo que tenga que ver con paleografía, va a traducir, perdón, exactamente igual. Y si es una traducción moderna, ya va a poner las palabras completas, pero ¿qué es lo que me da la posibilidad? Dice lectura de manuscritos, reconocimiento HTR, que en realidad son términos que estaban en inglés, pero dice reconocimiento de texto manuscrito y transcripciones preliminares. Entonces a esto también puedo acceder. Creo que si estamos en nuestra propia historia familiar, les pregunto, ¿cuál es el registro más antiguo que ustedes encontraron, por ejemplo? ¿Qué año más o menos? ¿Se acuerdan? No sé, 1800, 1750, más o menos. Sí, hola, Silvana. Hola Silvana, yo estoy en ese periodo de tiempo, de Bien, 1800 a 1500. bien. Y Lo que seguramente sí te, digo, sí, lo que te quise decir, que cuando contactó el francés, él quería que le diera datos de generaciones más avanzadas, que fuera contemporánea. Yo lo pregunté en la inteligencia artificial, pero tienen prohibido, aparentemente están programadas para fácil contactar gente de nuestra época y más actual, porque a él se le cortó la obra genealógica debido a esos datos que le faltan. Y ujú. lo noté yo también porque lo busqué a ver si yo también podía encontrarlo. Y no, no se puede hacer No, no genealogía, está autorizada, no está no está autorizada autorizada. a dar ese tipo de información. Fíjense que ustedes le Y piden, bueno, necesito un nombre, necesito un número de teléfono, y va a decir, no estoy claro, autorizada a dar ese tipo de información. Es verdad. claro, eso quería Así es. acotarlo también en esa información Excelente, que usted da. excelente. Hermano Hernán, creo que usted tenía levantada la mano, puede ser, o alguien que escribió ahí en el chat. ¿Eres hermano Arturo? Hermana Silvana, Diga, yo, yo, yo puedo hacer un comentario. por Eh, favor. Recordando la clase de ayer o de antier, donde la hermana Coquette nos enseñaba la diferencia entre fuentes primarias y secundarias, Ujú, yo puedo responder que encontré una fuente secundaria ahí donde mi mamá nació, en un lugar que se llama Tochimilco, Puebla. En la entrada del atrio, en la entrada del atrio de la capilla de la iglesia, hay un pequeño monumento que dice: en 1523 Hernán Cortés entregó en encomienda este pueblo a Cristóbal Pacheco. Y ocurre que ese Cristóbal Pacheco tiene el mismo apellido que mi madre y que mi abuela y que mi bisabuela. Entonces dije, aquí tengo algo que investigar. Y hermano, pues estoy en 1523, ¿sí? ujú. No todavía nada, pero ya tengo un hilo conductor. Entonces eso me emocionó mucho. Y de eso tiene como unos 4 años que lo encontré y tengo la fotografía guardada en mis recuerdos. Ahí está. Yo espero que algún día pueda encontrarlo. Gracias. Excelente, y en algún momento se va a unir ese dato. Evidentemente están faltando algunos eslabones, pero digo, qué maravilla esto. Yo creo que puede llevarnos toda una vida poder encontrar un registro y sin embargo esta inteligencia artificial me puede dar esta otra posibilidad. Por eso digo, nunca desestimemos los registros sugeridos, lo que podamos recibir. Como información en nuestros árboles, no desestimemos. No encuentro el eslabón que pueda unirlo, lo guardo. O sea, todo hay que guardar porque en algún momento se va a producir la unión. Em, Riesgos, dice, de la paleografía automática. ¿Puede confundir letras? Sí, porque más que nada, digo, en esto de la información, las puede confundir, o sea, por eso es que decimos, y la IA nos avisa, la IA puede cometer errores, las abreviaturas, palabras inventadas. Fíjense, por ejemplo, Onésima, que es un nombre, no sé qué nombre habrá aparecido o a veces coloca desconocido, pero digo, no demos por sentado que ya lo hizo la IA y que está todo correcto, porque no es así.
dice alucinaciones, puede hacer sus propias interpretaciones, entiendo, y decir, bueno, a ver, ¿qué quiso decir? Entonces digo, por eso es importante que prestemos atención. Esto que dice, decía el hermano Arturo, registros primarios y secundarios. Puedo tener una historia que me contaron, pero si yo no tengo el documento que avale esa historia, tengo que buscar hasta encontrar ese documento. ¿Por qué? Porque es lo que va a dar fuerza y va a decir, sí, la historia esta es así, o va a decir, no, acá hubo un error en lo que me contaron, en lo que me acuerdo, en lo que me compartieron. Entonces, siempre, por sobre todas las cosas, es acceder al documento, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Dice, para ordenar cronología, detectar duplicados, descubrir inconsistencias, organizar familias. Es perfecto, yo le puedo decir, y todo tiene que ver con la consigna que yo le dé. ¿Qué es lo que quiero que haga? Mientras yo más específico sea en mi pedido, mayor exactitud va a tener, pero igualmente tengo que corregir. Entonces, mientras más exacto sea en la consigna, ¿sí? En el prompt que dicen, eh, más exacta va a ser la respuesta, pero eso tampoco significa que yo no tenga que revisar. O sea, esto tenemos que hacerlo porque es nuestra naturaleza. Tenemos que verificar, revisar, detección de errores. A veces esto de que padres que tienen la edad de 8 años, madres de 70 años que tuvieron hijos o hijos nacidos antes que sus padres. Y fíjense que si ingresábamos mal el dato, ya comenzaban a aparecer en las computadoras este tipo de notitas, ¿no? Y avisa y dice, aquí hay algo que no está funcionando o fechas imposibles. Si la IA no entiende el año, generalmente puede ser, no sé, 1612, pero no lo puede leer al 12, a veces pone 0060. Entonces, como que fechas imposibles, así como 60 años 60 y dice 1612. Entonces, es como que esto yo puedo encontrar. Entonces, puede aparecer en un registro, sí puede aparecer. Entonces, estos son los tipos de correcciones que hacemos. Apellidos, normalización histórica, dice los topónimos, jurisdicciones, idiomas. Como se va actualizando, tengan en cuenta que, bueno, digo, desde los lugares donde nacieron nuestros antepasados, las ciudades fueron creciendo. Esto también les enseñaba hoy a mis estudiantes esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen de tu apellido? Y me decía, bueno, mi apellido es Castaño, dice que era que mi familia vivía o que vienen de un conjunto de árboles, de los castaños. Entonces yo les decía, en un principio no existía el pueblo con el nombre, entonces, ¿cuál era el punto de referencia? Los castaños, entonces de ahí quedó Castaño. Entonces después aprender, por ejemplo, Hernández, Álvarez, y esto digo, uno lo va aprendiendo. Entonces digo, está bueno porque esta información también me la puede brindar la IA. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Miren qué otras cosas puede hacer. Buscar, comparar, traducir, lo decía la hermana hace rato, organizar, resumir, detectar patrones. Entonces, para esto sí me sirve y muchísimo. Lo que entendí y lo que aprendí hasta ahora es que en la medida en que yo sea lo más específica posible en lo que quiero que haga, más detalle. Necesito que hagas una evaluación que tenga 5 puntos, que cada punto tenga el valor de 2 puntos, que el total sume tanto, que las consignas tengan que ver con esto, con esto, con esto. O sea, si soy más específica en lo que estoy pidiendo, mayor exactitud en lo que me va a dar como resultado. Entonces, si estoy buscando acerca de mi historia familiar, tengo que darle los datos lo más certero posible. Lo que no puede hacer
Y ahí es donde nosotros nos tenemos que quedar, no sé si decir tranquilos, pero es esto, no puede pensar críticamente. Es decir, la crítica, el pensamiento crítico va a estar en nosotros porque es una característica de los seres humanos. Certificar documentos, interpretar contextos históricos, demostrar parentescos. Entonces digo esto para nuestra tranquilidad por preguntas que surgieron al principio. La regla de oro. La evidencia precede a la hipótesis, es decir, esto que yo les decía, sí o sí, por favor, busquemos fuentes que puedan avalar lo que nos está ofreciendo. Esto de que nos acordamos cuando yo era chica, mi abuelita, mi mamá me contaba, tengo que encontrar las fuentes que sean o den testimonio de lo que estoy diciendo, porque si no se complica. La fuente precede a la narrativa, es decir, el documento es lo que va a avalar o va a afirmar lo que a mí me contaron cuando yo era chica. Está, y ya casi digo como para ir terminando, riesgos actuales. ¿Por qué no me tengo que confiar? Por esto, porque pueden aparecer árboles automáticos, porque puede comenzar a crear, porque puede hacer. El otro día escuchaba, digo, en las noticias es esto que había generado mucha inquietud, porque en realidad les estaban dando toda una información y la IA dijo, bueno, no te puedo brindar esta información. Hay que ver qué es lo que le pidió, no recuerdo sobre la temática en particular, pero qué es lo que hizo la IA. Se permitió, por así decirlo, ingresar en otros sistemas y es como que prácticamente lo que estaban asustados era porque en realidad había ingresado en otro sistema y estaba haciendo como un hacker, estaba funcionando como un hacker, es decir, el propósito de la IA era buscar la información que se le estaba solicitando. Entonces no estaba midiendo de que hasta acá puede llegar, no vayas más allá. Entonces, esto también, árboles automáticos. No quedarme con esto, bueno, ya tengo este árbol y tengo todos mis parentescos, copiar sin verificar, errores en cadena. Entonces, por eso es que necesita nuestra mirada, nuestra corrección y que estemos atentos a esto. Buenas prácticas, volvemos a esto y con esto, bueno, creo que voy a ir haciendo el cierre porque ya estamos casi en hora. O sea, hay más información, se puede seguir trabajando, podemos planificar otra clase, invitar a alguien más que se anime, que quiera hablar sobre IA, que sería fantástico. Pero nosotros si llegamos a algo tenemos que verificar las fuentes, tenemos que comparar documentos, analizar contexto, citar evidencias. Desde la investigación genealógica, digo, los que ya tenemos unos buenos años y somos del lápiz, del papel, es ir anotando, encontré esto, tal año, tengo este otro dato, e ir registrando, llevar un registro de las cosas que hacemos. Quizás ahora se facilita porque, bueno, tomamos nota de las cosas, pero igualmente digo, nosotros tenemos que verificar. Si no verificamos, si nos quedamos solamente con lo que nos dio la IA, podemos estar complicados. ¿Algún comentario con respecto a esto o lo que hemos estado hablando? Gracias, Blanquita. ¿Algo que quieran compartir? ¿Algún aprendizaje, alguna experiencia con la guía? Bueno, Quiero hacer hermana, yo solamente te una quisiera, recomendación. ¿no? Hermana Beatriz y después hermano Arturo o hermana Beatriz, hermana Adriana y hermano Arturo. ok, gracias. Sí quería hacer un comentario. De verdad, tengo bastante tiempo en la iglesia, entre siendo una jovencita, y recuerdo ese trabajo con los microfilms. Y tuve la oportunidad de llegar, sí, a 1500 en los microfilms, buscando el origen de uno de mis apellidos. De hecho, llegué a conocer que el primer Ayala de ese entonces fue un
capitán, un general español que llegó a una costa de Venezuela. Fue algo muy interesante, pero obviamente en ese proceso de los microfilms, lo difícil de las letras, el poder leer los documentos. Me acuerdo que en esos años conseguí libros en ruso de la familia Heredia. Obviamente no teníamos la facilidad de ahora de una inteligencia artificial que nos pudiera traducir estos documentos. De verdad eso quedó flotando porque yo no tenía cómo. Ahora pues está el hecho de con este beneficio retomar esa información, volverlos a buscar, porque sé que ahora sí puedo obtener la forma de interpretarlo y de conocer muchísimo más. Pero obviamente trabajando en estos tiempos, en Participa y todas estas cosas, es lo que en este caso mi esposo y yo, que tenemos el llamamiento de, él está como asesor por el Sumo Consejo del Estaca en Obra del Templo Historia Familiar, y yo soy consultora. Estamos trabajando con los miembros en el hecho de que entiendan que no es marcar las cosas como bien, correcto, sino que puedan, como usted dice, leer el documento, darse cuenta, por ejemplo, que muchas veces la inteligencia coloca localidades como nombre y no son nombres. Muchas veces por el apremio, las actividades que hacen en las organizaciones, por ejemplo, mujeres jóvenes, de que vamos a colocar nombres y nombres, no han aprendido todavía a buscar esos detalles de que un punto no es importante, no es que di el punto y le di bien, sino que qué es lo que realmente estamos buscando. Entonces, es importante que sí, que nos demos el tiempo para leer el documento, para analizar lo que estamos viendo para nosotros mismos, porque si nos podemos confundir nosotros, imagínense la inteligencia artificial. Entonces, es necesario aprender a ser un poquito más minucioso, que aquí el detalle no es la cantidad, sino la calidad. Lo importante, porque cantidad ya por la inteligencia estamos aumentando en cantidad. Ahora el detalle es buscar la calidad, los nombres correctos, para que después no tengamos como ese desafío de la persona buscando un familiar y no encontrarlo porque llegó a mis manos y yo no me di el tiempo de verificar lo que tenía enfrente y coloqué un nombre que no es. Entonces se le hace más difícil a alguien conseguir ese antepasado. Entonces, ese es el trabajo. Sí es un beneficio espectacular, la obra está avanzando, pero nosotros debemos tener ese cuidado. Gracias por la clase, hermana. Estuvo espectacular. Excelente, muchas gracias, hermana Beatriz, hermana Adriana, Ricardo y el hermano Arturo. Hermana, mire, yo de todo lo que escuché hice todo lo contrario, así que bueno, voy a tener que empezar a revisar eso porque cuando usted dijo que funciona como hackers, yo vi todas esas funciones y le empecé a agregar al árbol. Ahora con lo que usted me dice, o aprendí, voy a tener que empezar a cortar ramas porque como tengo que verificar todos esos datos, no, ahora no estoy segura de haberlo unido, Claro, por la emoción de hermana encontrarlo. Adriana. Mm, Hermana Adriana, lo que usted tiene que sí. hacer es de toda la información que usted encontró, tiene que encontrar los documentos y después, bueno, ir verificando, revisando. Digo, esto también es sumamente importante que podamos buscar la guía del espíritu. Hay algo que me gustó muchísimo y que quizás en una de las últimas diapositivas decía esto, ¿no? Tengamos en cuenta que no son solamente papeles, tengamos en cuenta que no solamente son números, que era lo que decía la hermana Beatriz, son seres humanos, son personas y que nuestra búsqueda tiene que ver, o nuestra corrección o nuestra inquietud, tiene que ver con que esas personas, sus nombres lleguen al templo, que se puedan hacer Ujú, obras por ellos. Entonces es como tomarse el tiempo, prepararse. Dedicarle el tiempo que ellos necesitan y que estoy más que segura que usted va a poder saber por usted misma si son su familia o no. Hay otros recursos que se pueden hacer, pero es mm, esto, ¿no? Revisar tranquila y tomarse el ujú. tiempo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, hermana. No, por favor. Ricardo. Sí, sí.
No sé si vas a hablar, Ricardo, o pasa directamente el hermano, porque podemos dejarlo para otra clase. Sí, No hay sí, problema. simplemente quería decir que la inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que exploramos el pasado y esto va a constituir siempre un avance tecnológico muy significativo para la investigación genealógica porque su capacidad de procesar todos los grandes volúmenes de información y localizar registros, e incluso de asistir en la interpretación documental, va a abrir siempre oportunidades que hace muy pocos años parecían que no se podían alcanzar realmente. Entonces, creo que como futuros genealogistas no será una competencia entre el ser humano y la inteligencia artificial, ¿no? Sino más bien van a ser colaboraciones. Cada uno de nosotros vamos a aportar y ella va a hacer su parte y bueno, eso es lo que va a permitir la tecnología, llegar más lejos y más rápido. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de aportar el análisis crítico y la interpretación histórica, la ética y sobre todo el juicio que podamos ponerle, voy a decir como profesional, en el caso mío como investigador, ¿no? Para poder convertir estos conocimientos que sean confiables, nada más que eso. Gracias. Hermano Arturo. Sí, hermana, solamente un pequeño comentario. No sé si usted ya va a terminar, pero yo quisiera hacer el comentario siguiente. Hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra página principal de Family Search, automáticamente en la parte izquierda nos viene la ayuda de la IA. Nos dice, por ejemplo, yo estoy trabajando hace unos 15 días, casi todos los días con esto. Entonces, hoy vi que decía, Ocotlán Pérez aparece como hija de María Antonieta Robles, pero no está agregada al árbol. Y entonces me pregunta, ¿quieres agregarlo? Y entonces uno simple y sencillamente le da clic en revisar y adjuntar. Y entonces uno le da clic a revisar y te presenta el documento donde aparece la persona. Entonces yo hice este ejercicio, hermanos, fíjense, la IA me sugería que tenía una hija. Cuando abrí el documento me encontré que no solamente era una hija, eran tres hijas. Una nacida en 1889, otra en 1892 y otra en 1896. El documento era el matrimonio de estas personas, pero aprovechando, dijeron, vamos a registrar a las hijas. Y ahí decía, pagaron una multa y no sé cuántas cosas. Pero fue muy interesante que la IA solamente me recomendaba a una persona. Terminé agregando a tres, Mm. hermanos. Entonces, eso es fabuloso. Entonces, hermanos, les invito a que cuando vayan a su página principal, le hagan caso a la sugerencia de la IA y van a encontrar muchísima ayuda para poder liberar a sus familiares. Gracias, hermana Silvana. No, simplemente digo ya para terminar es esto, ¿no? Recordemos porque este es el consejo que se da, ¿no? Es el hecho de que recordemos que estamos trabajando con personas que han sido muchos de ellos nuestros antepasados, tenerlos presentes y cuál es el propósito de poder encontrarlos. El Señor nos bendice con tecnología. Creo que está en cada uno de nosotros que nos podamos capacitar, especializar, aprender. Entiendo que participando de este tipo de clases podemos aprender mucho entre todos. Creo que hoy aprendí más de lo que sabía antes de comenzar con los aportes que han dado, las cosas que uno tiene que prestar atención y que seguramente es eh, darle un tiempo al aprendizaje. Creo que esta es la invitación. Muchísimas gracias por cada uno de los aportes y bueno, finalizo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.